¿Qué tienen en común un adolescente de Ohio, Cristiano Ronaldo y millones de personas repartidas por todo el mundo? A simple vista, la respuesta parece imposible. Sin embargo, todos están conectados por un mismo nombre: iShowSpeed. Hoy en día, basta con mencionar la palabra Speed para que millones de personas sepan exactamente de quién se está hablando. Es uno de los streamers más famosos del planeta, un creador de contenido capaz de reunir cientos de miles de espectadores en directo, llenar eventos internacionales y convertir cualquier momento de su vida en un fenómeno viral en cuestión de minutos. Pero aquí aparece una pregunta que muy pocas personas se hacen. ¿Cómo un chico completamente desconocido consiguió convertirse en una de las mayores estrellas de Internet antes de cumplir los 20 años? Muchos creen que todo fue cuestión de suerte. Otros piensan que simplemente apareció en el momento adecuado. Pero la realidad es mucho más interesante. La historia de Speed no comenzó con millones de seguidores, contratos o viajes alrededor del mundo. Comenzó de una forma muy distinta. Como la de tantos otros adolescentes, estaba llena de sueños, incertidumbre y muchas horas frente a una pantalla sin saber si algún día alguien llegaría a verlo. Antes de convertirse en una celebridad de Internet, Speed era simplemente Darren Watkins Jr., un joven nacido el 21 de enero de 2005 en Cincinnati, Ohio, Estados Unidos. Creció en una familia común y tuvo una infancia bastante parecida a la de millones de jóvenes de su generación. Iba a la escuela, practicaba deportes, jugaba videojuegos y pasaba gran parte de su tiempo libre navegando por Internet. Desde muy pequeño destacaba por algo que más adelante terminaría convirtiéndose en su mayor virtud: tenía una energía prácticamente inagotable. Siempre hablaba alto, hacía bromas constantemente y le encantaba llamar la atención de quienes lo rodeaban. La respuesta terminaría sorprendiendo al mundo entero. Después de conocer la infancia de Darren Watkins Jr. y descubrir cómo nació su interés por crear contenido, llega el momento de responder una pregunta muy importante. ¿Cómo empezó realmente la carrera de iShowSpeed? Aunque hoy parezca que siempre fue una superestrella de Internet, la realidad es que su camino estuvo lleno de paciencia, constancia y muchísimas horas de trabajo sin recibir prácticamente nada a cambio. Todo comenzó en 2016, cuando Darren creó su canal de YouTube con apenas 11 años. Como muchos niños de su edad, sentía curiosidad por el mundo de los videojuegos y admiraba a los grandes creadores de contenido que triunfaban en la plataforma. Ver a personas entreteniendo a millones desde su habitación despertó en él una idea que parecía casi imposible. ¿Y si algún día yo también pudiera hacer eso? Sin pensarlo demasiado, comenzó a subir sus primeros videos. Eran grabaciones muy sencillas, hechas con los recursos que tenía en casa. No había cámaras profesionales, iluminación perfecta ni grandes ediciones. Eran videos normales, como los de cualquier joven que estaba aprendiendo a crear contenido. Durante los primeros años, el canal avanzó a un ritmo desesperadamente lento. Algunos videos apenas alcanzaban unas cuantas decenas de visitas y sus directos reunían muy pocos espectadores. En ocasiones hablaba durante horas mientras solo una o dos personas estaban conectadas. Incluso había transmisiones en las que prácticamente nadie escribía en el chat. Para cualquier otra persona, aquello habría sido suficiente para rendirse, pero Darren tenía algo que muchos otros creadores no tenían: una enorme capacidad para seguir intentándolo incluso cuando parecía que nadie lo estaba viendo. Cada día llegaba de la escuela, terminaba sus responsabilidades y encendía la computadora para transmitir una vez más. Poco a poco fue aprendiendo a hablar con naturalidad frente a la cámara, a improvisar conversaciones y a mantener entretenidos a quienes decidían quedarse. Un simple videojuego para móviles, una voz muy peculiar y una serie de reacciones completamente impredecibles terminarían provocando una explosión de popularidad que cambiaría la vida de Darren Watkins Jr. para siempre. A principios de 2021, el crecimiento de iShowSpeed empezaba a ser evidente. Después de años transmitiendo para muy pocas personas, su comunidad aumentaba poco a poco y cada vez más usuarios descubrían sus directos gracias a pequeños clips que circulaban por TikTok, Instagram y YouTube Shorts. Sin embargo, todavía estaba lejos de convertirse en la estrella mundial que conocemos hoy. Lo que Darren no sabía era que estaba a punto de encontrarse con el momento que cambiaría su carrera para siempre.
Y curiosamente, ese momento llegaría gracias a un sencillo juego para teléfonos móviles. El juego se llamaba Talking Ben. Para quienes no lo recuerden, Talking Ben era una aplicación en la que un perro animado respondía a las preguntas del usuario con respuestas muy simples como yes, no, jo, jo. Fingía estar ocupado leyendo un periódico. Era un juego pensado para niños y llevaba años en el mercado, por lo que nadie imaginaba que volvería a hacerse famoso. Pero cuando Speed decidió probarlo en directo, ocurrió algo completamente inesperado. Desde el primer minuto comenzó a hablar con Ben como si estuviera manteniendo una conversación real. Le hacía preguntas absurdas, se enfadaba cuando el perro respondía no, celebraba cuando decía yes, y reaccionaba de forma tan exagerada que miles de espectadores no podían dejar de reír. Lo que para cualquier otra persona habría sido un juego aburrido, en manos de Speed se convirtió en un espectáculo. Los clips comenzaron a inundar Internet. Millones de personas compartían esos videos porque nunca habían visto a alguien reaccionar de una forma tan intensa ante una aplicación tan simple. Incluso quienes no entendían inglés podían disfrutar del contenido, ya que sus expresiones y su lenguaje corporal hablaban por sí solos. Ese fue uno de los grandes secretos del éxito de Speed. No necesitabas comprender todo lo que decía para divertirte. Su energía era suficiente para conectar con personas de cualquier parte del mundo. Un hombre al que Speed admiraba desde hacía años y que terminaría convirtiéndose en una parte inseparable de su identidad en Internet. Si hay algo que define a iShowSpeed, además de su energía, sus gritos y sus reacciones exageradas, es su admiración por Cristiano Ronaldo. De hecho, para millones de personas, pensar en Speed es pensar automáticamente en el famoso grito de "Shoo". Pero, ¿cómo comenzó todo? Aunque Darren siempre había disfrutado del deporte, fue durante su crecimiento como creador de contenido cuando empezó a mostrar públicamente su enorme admiración por Cristiano. En sus directos hablaba constantemente del futbolista portugués, defendía que era el mejor jugador de la historia y discutía con cualquiera que afirmara que Lionel Messi era superior. Lo que al principio parecía una simple opinión, terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su personaje. Cada vez que Cristiano marcaba un gol, Speed reaccionaba como si estuviera viendo el momento más importante de su vida. Saltaba, gritaba, corría por la habitación e imitaba la celebración del portugués con una emoción que pocas veces se había visto en un streamer. Esas reacciones no tardaron en hacerse virales. Incluso personas que no seguían el fútbol empezaron a compartir los clips porque la intensidad con la que vivía cada partido era simplemente contagiosa. Con el paso del tiempo, la frase "Shoo" dejó de ser únicamente la celebración de Cristiano Ronaldo y pasó a formar parte de la identidad de Speed. La repetía en sus directos, en sus videos, en eventos públicos e incluso cuando caminaba por la calle. Millones de seguidores comenzaron a imitarlo. Era imposible asistir a uno de sus encuentros con fans sin escuchar cientos de personas gritando al mismo tiempo la icónica celebración. Sin embargo, esa admiración no se limitaba únicamente a las palabras. Speed empezó a comprar camisetas del Real Madrid, de la Juventus, del Manchester United y, por supuesto, de la selección de Portugal. Decoraba sus directos con imágenes de Cristiano y defendía al portugués en cualquier debate futbolístico, sin importar quién estuviera. Y varias de sus transmisiones terminarían provocando consecuencias que pondrían en riesgo toda su carrera. Cuanto más grande se hacía iShowSpeed, más difícil era controlar todo lo que ocurría durante sus transmisiones. Su estilo espontáneo había sido la principal razón de su éxito, pero también empezaba a convertirse en su mayor problema. A diferencia de otros creadores que preparaban cuidadosamente cada palabra antes de hablar frente a la cámara, Speed actuaba casi siempre por impulso. Decía lo primero que se le pasaba por la cabeza y reaccionaba de manera completamente natural, sin pensar demasiado en las consecuencias. Esa forma de hacer contenido encantaba a millones de personas, pero también provocó algunas de las mayores controversias de su carrera. Uno de los momentos más delicados ocurrió a finales de 2021, durante una transmisión en la que participaba en una conversación con otros creadores de contenido. Algunos de sus comentarios fueron considerados ofensivos y generaron una enorme polémica en redes sociales. En cuestión de horas, miles de personas comenzaron a criticar su comportamiento y a pedir que recibiera una sanción.
La situación llegó hasta YouTube, que decidió imponerle una suspensión temporal. Aunque el castigo no fue definitivo, supuso un duro golpe para un creador que estaba creciendo a una velocidad impresionante. Sin embargo, el problema más serio llegaría poco tiempo después. En diciembre de 2021, Speed fue expulsado de Twitch. La plataforma decidió suspender su cuenta por comportamiento considerado inapropiado durante una transmisión. Lo más llamativo fue que la sanción llegó cuando todavía era un creador relativamente nuevo, y muchos pensaban que aquel baneo acabaría frenando su carrera para siempre. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Al no poder hacer directos en Twitch, Darren decidió centrar todos sus esfuerzos en YouTube, y esa decisión terminó siendo una de las mejores de toda su carrera. Mientras otros streamers dividían su audiencia entre varias plataformas, Speed concentró prácticamente toda su comunidad en YouTube, donde lo que estaba a punto de vivir superaba cualquier cosa que hubiera imaginado cuando comenzó transmitiendo para apenas unas cuantas personas. Y aunque nadie podía imaginarlo en ese momento, esa decisión cambiaría su vida para siempre. Después de recorrer toda su historia, es imposible no hacerse una última pregunta. ¿Qué hace realmente tan especial a iShowSpeed? Porque si analizamos su carrera, descubrimos que no fue el mejor jugador de videojuegos, ni el creador con la mejor producción, ni el streamer con el contenido más elaborado. Entonces, ¿por qué consiguió llegar tan lejos? La respuesta está en algo que parece muy simple, pero que en realidad es extremadamente difícil de conseguir, ser imposible de ignorar. Mientras muchos creadores intentaban parecer perfectos, Speed construyó su carrera mostrando exactamente lo contrario. Se enfadaba, se equivocaba, gritaba, celebraba, hacía el ridículo y reaccionaba sin miedo al qué dirán. Esa autenticidad hizo que millones de personas sintieran que estaban viendo a alguien diferente al resto. Por supuesto, esa misma personalidad también le costó numerosas polémicas, fue criticado en muchas ocasiones, perdió oportunidades y recibió sanciones en diferentes plataformas. Sin embargo, incluso esos momentos terminaron formando parte de su historia. Con el paso de los años aprendió a controlar mejor algunas de sus reacciones sin perder la esencia que lo hizo famoso. Su contenido evolucionó. Ya no era únicamente el joven que jugaba videojuegos desde su habitación. Ahora viajaba por el mundo, conocía a deportistas, artistas y creadores de contenido, mientras millones de personas seguían cada uno de sus movimientos. Además, su influencia fue mucho más allá del entretenimiento. Muchos streamers comenzaron a adoptar un estilo más espontáneo y dinámico después de ver el éxito de Speed. Los directos IRL crecieron en popularidad, las reacciones exageradas se convirtieron en tendencia y el contenido pensado para generar clips virales pasó a ocupar un lugar central dentro de las redes sociales. En cierto modo, Speed ayudó a definir una nueva etapa del streaming. También demostró que Internet ya no tenía fronteras. Pase lo que pase, el nombre de iShowSpeed ya ocupa un lugar en la historia como uno de los streamers más influyentes, polémicos y exitosos de toda una generación. Después de conocer toda su historia, desde aquel niño de Cincinnati que apenas conseguía unas pocas visitas hasta convertirse en una estrella reconocida en todo el mundo, queda una última pregunta por responder. ¿Cuál es el verdadero legado de iShowSpeed? Para algunos, simplemente es un streamer que grita demasiado. Para otros, es uno de los creadores de contenido más entretenidos de la historia de Internet. Pero, dejando a un lado las opiniones, hay algo que nadie puede negar. Speed cambió las reglas del juego. Antes de su aparición, la mayoría de los streamers buscaban mantener una imagen mucho más controlada. Sus directos seguían una estructura, evitaban correr demasiados riesgos y rara vez dejaban que sus emociones tomaran el control. Speed hizo exactamente lo contrario. Convirtió cada transmisión en una incógnita. Nadie sabía qué podía pasar durante los siguientes 5 minutos, y precisamente esa incertidumbre era lo que hacía que millones de personas regresaran una y otra vez. También demostró el enorme poder que tienen los clips cortos en la actualidad. Muchos de sus seguidores no lo descubrieron viendo un directo completo, sino gracias a un video de apenas 20 o 30 segundos en TikTok, YouTube Shorts o Instagram. Esa capacidad para generar momentos memorables prácticamente en cada transmisión fue una de las claves que impulsó su crecimiento. Sin embargo, su historia también deja varias lecciones importantes.
La primera es que el éxito casi nunca llega de inmediato. Aunque hoy parezca que siempre fue famoso, Darren pasó años creando contenido para muy pocas personas. Hubo momentos en los que apenas tenía espectadores, pero aún así seguía encendiendo la cámara todos los días. Esa constancia fue la base sobre la que construyó todo lo que vendría después. La segunda lección es que la fama también tiene un precio. Speed ha vivido momentos increíbles, ha viajado por el mundo y ha cumplido sueños que parecían imposibles. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que iShowSpeed es el streamer más influyente de esta generación o piensas que su éxito se debe principalmente al algoritmo y a las redes sociales? Déjamelo en los comentarios.